Hola, vamos a comenzar nuestra clase. El tema que vamos a revisar hoy es el de elipse. La semana pasada ya revisamos de las cónicas, la circunferencia y la parábola. Entonces nos faltan la elipse y la hipérbola. Estas dos se parecen bastante. Bueno, es lo que yo considero. Ahorita vamos a ver por qué. Un poco más tarde vamos a revisar cuál es la definición de elipse como lugar geométrico. Primero, pues la elipse, igual que la parábola, puede ser horizontal. Más o menos así se vería una elipse horizontal. O puede ser vertical. Entonces, estas elipses, bueno, esta quedó muy fea. Vamos a intentar dibujarla más decente. Tienen un centro, que el centro le vamos a llamar H, K. En este sentido es como la circunferencia. Entonces acá también tenemos el centro H, K. Y van a tener dos vértices. Los vértices, para esta que es horizontal, van a estar aquí a los lados, son como los puntos que están más alejados. Digamos que aquí tienes un vértice y acá otro. Igual en el caso de la vertical, aquí abajo hay un vértice y ahora arriba está el otro. El centro vamos a ponerlo un poco más acá. ¿Cómo identifico si una elipse es horizontal o vertical? Bueno, la ecuación se parece mucho. Aquí vamos a poner x menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, que es como una circunferencia, digamos. La diferencia es que tengo aquí números dividiendo. Aquí vamos a poner a cuadrada y b cuadrada, y todo me tiene que dar como resultado 1. Así se va a ver la ecuación. Del otro lado, pues lo único que voy a hacer es poner a cuadrada con y. O sea, vamos a escribir x menos h al cuadrado ahora sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado entre a cuadrada, esto igual a 1. Entonces, igual que antes, pues la h va con x, la k con y, esos nunca van a cambiar. ¿Cuál es la condición aquí con a y b? Bueno, aquí en medio vamos a escribir a siempre es más grande que b, en el caso del elipse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que me fijo aquí abajo, cuando tengo una ecuación, cuál es el número más grande de estos dos, y donde esté el más grande, pues me va a decir si la elipse es horizontal, en este caso estaría con x, o vertical, con y. A es la longitud del semieje mayor. El eje mayor es el que bueno, pasa por el centro y cruza aquí, pasando también por los vértices. Entonces, esta longitud A va a ser como del vértice al centro, esta distancia, y entonces a la derecha también tengo otra A, ¿no? Igual, en este caso, pues aquí arriba mide A y aquí abajo mide A. Entonces, la manera más sencilla en que lo podemos pensar, pues es la distancia de cada vértice al centro. B es algo similar, pero
Déjenme corregir esto. Pero ahora sobre el otro eje, digamos. O sea, en A, en este caso, A me dice cuánto me muevo hacia la derecha y hacia la izquierda porque está con X. La B pues me diría cuánto tengo que subir y bajar. Y acá al revés, ¿no? La B está con X, entonces la B me indicaría cuánto se abre a la izquierda y a la derecha. Entonces B va a ser la longitud del semieje menor. Aquí es importante recalcar esto de semieje, porque el eje completo mide 2A el mayor y 2B el menor. ¿No? Semi porque es la mitad. Y bueno, vamos a tener otra letra, que es la C. Ahorita decimos cómo calculamos la C. Esta es la longitud del semieje, otra vez, focal. ¿Qué pasa aquí? Pues que también tenemos focos. Vamos a tener dos. Los focos se van a localizar sobre el eje más grande, o sea, sobre el eje mayor. Entonces aquí voy a tener un F y por aquí, a la misma distancia, otra F. Y la C, lo que mide pues es la distancia que hay del centro a cada foco. Pues aquí tengo C y acá también C. Y entonces, pues la C también va a ser más pequeña que A, porque A llega, bueno, la medida de A es desde aquí hasta el vértice, y de C nada más es hasta el foco, que los focos siempre van a quedar por dentro de la figura, igual que, como decíamos en la parábola, ¿no? Si tienes algo así, el foco está por aquí. Entonces, cuando es una elipse, los focos quedan en la parte de adentro. Entonces, esta C, pues lo podemos poner también como la distancia de cada foco al centro. Y entonces, bueno, en la B no pusimos algo así de distancia, pero pues sería del centro a estos extremos. ¿No? Estos dos extremos, pues a veces se les ponen la otra B. Son vértices y estos, pues, se les llama solamente extremos del eje menor. Entonces, tendría una B y otra B. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre... Bueno, ya dije que A es más grande que C también. O sea, A es el número más grande de los tres. Y A, que es el más grande, la manera de relacionarlo con las otras letras va a ser así. A cuadrada es B cuadrada más C cuadrada. Esa ecuación pues va a ser muy importante porque casi siempre nada más voy a tener como datos dos de estos números y hay que calcular el tercero. ¿No? Entonces así es como los voy a determinar el dato que me falta pues a partir de esta ecuación. ¿Qué más tengo para la elipse? Como hay focos, pues va a haber lados rectos. Los lados rectos, no quiero rayar aquí porque se va a ver, bueno, por sí hay muchas cosas escritas, pero en cada foco, digamos que el lado recto se parece como al de la parábola.
es aquí cruzar la línea que pasa justo por el foco. Entonces de este lado también tengo lado recto. Y bueno, lo que nos preguntan en muchas ocasiones es, pues, ¿cuánto mide este lado recto? La longitud del lado recto en este caso va a ser 2b cuadrada entre a. Así es como la vamos a calcular. ¿Qué otra cosa podemos calcular con respecto a la elipse? La excentricidad. La excentricidad, vamos a poner primero nuestra fórmula, va a ser C entre A. O sea, todos los datos que podemos calcular son a partir de las letras A, B y C. Esta excentricidad, pues me va a medir con qué tan cerca, digamos, está este foco de el vértice. Estoy dividiendo C entre A. Bueno, a ver, tengo aquí lado recto, excentricidad. ¿Cómo calcular A, B y C? Y bueno, ya no nos quedó espacio para hacer algunos ejemplos, pero estos tres, pues vamos a anotarlos por allá. ¿Cuál va a ser nuestra idea? A ver. Primero, me pueden dar una elipse, digamos una ecuación de este tipo. Si tengo esta ecuación, estas son las ecuaciones ordinarias. Esta es ecuación ordinaria para la elipse horizontal. Digamos que el caso particular, si B fuera igual a A, o sea, si aquí me tuviera que mover lo mismo hacia la derecha e izquierda que arriba abajo, me quedaría justo una circunferencia. A ver, esta es la ecuación ordinaria para la elipse horizontal. Aquí tendría la ecuación ordinaria para la elipse vertical. Y entonces, si me dan la ecuación, lo primero que ya puedo identificar es el centro. O sea, el centro es h, k. Eso vamos a ponerlo aquí. ¿Qué más puedo identificar así inmediatamente de la ecuación? Pues si es horizontal o vertical, porque de ahí nada más me fijo en cuál de estos números es más grande. Y bueno, ya con eso podríamos escribir fórmulas para el vértice y para los extremos del otro eje, o sea, del eje menor, pero es más sencillo visualizarlo, o sea que yo coloque el centro y entonces estos números me van a decir pues cuánto tienes que subir o bajar, cuánto te mueves a la izquierda o a la derecha, así es como lo vamos a hacer en un momento. Y bueno, les repito que algo importante pues es tener bien presente quién es A, B y C, porque con A, B y C es que voy a poder calcular lado recto y excentricidad si es que me lo piden, y también localizar dónde quedan estos puntos. Entonces esto pues se va a entender mejor ya con ejemplos que hagamos. Entonces por ahora pues nada más les encargo que tengan ahí anotadas, digamos, estas tres fórmulas que de todas maneras nosotros las vamos a poner aquí. La primera pues me dice cómo encontrar el dato que me haga falta. Este es el lado recto y la excentricidad. Y bueno, el centro que dijimos que es h, k, pero pues ese se parece a lo que hemos hecho con circunferencia y parábola, ¿no?
Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Supongo que será mejor ya hacer ejemplos para ir revisando cuál es el significado de todo esto. A ver, entonces voy a borrar esta parte. Igual que la semana pasada, después de ver algún par de ejemplos en el pizarrón, pues vamos a pasarnos a algunos de opción múltiple, donde ya no me piden pues encontrar todo, sino solamente alguno de estos datos. Entonces, aquí parece como que es mucho, son muchas fórmulas, pero pues vamos a ver, ¿no? Digamos, tengo la ecuación. Vamos a poner primero x cuadrada entre 16 más y cuadrada entre 25 igual a 1. Esta es mi ecuación. Entonces, para que sea una elipse, los cuadrados tienen que ir con el mismo signo, en este caso, la suma. Cuando veamos hipérbola, pues lo que va a suceder es que aquí va a ser resta. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre la elipse y la hipérbola. En elipse voy a poner aquí suma y en hipérbola resta. Entonces ya tengo esta ecuación. ¿Qué es lo primero que puedo decir? Bueno, que se trata de una elipse vertical, porque el número más grande está con la y. Entonces, por el 25, pues me doy cuenta de que es una elipse vertical. ¿Qué más? Bueno, la A es el número más grande. Aquí estoy poniendo A cuadrada en la fórmula. Entonces, A es 5. B es la raíz de 16, o sea, 4. Esto sería 4 al cuadrado. Y como aquí no tengo nada restando, sumando con los cuadrados, de hecho se trata de una elipse con centro en el origen. Entonces, pues hasta la podemos dibujar. Bueno, quién sabe si salga muy bien, pero vamos a hacer el intento. El centro está en el origen, aquí. Y entonces en X estaba el 4 al cuadrado. Eso me dice que tengo que moverme 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Aquí tendría el menos 4. Y a la misma distancia acá tengo el 4. Eso es lo que tengo que abrir, digamos, horizontalmente. Verticalmente son 5. Por eso es una elipse vertical, porque abre más hacia arriba y abajo. Entonces digamos que sería todo esto mismo. Bueno, yo un poco más. Entonces digamos que aquí está el menos 5. Y arriba, vamos a ponerlo por acá. Aquí como son muy parecidos lo que estoy abriendo hacia los lados y arriba y abajo, pues no se va a notar tanto la diferencia, pero la elipse se vería algo así. Estos puntos, o sea, los que están sobre el eje mayor, son los vértices. Digamos, aquí tengo un primer vértice, que es 0,-5.
Acá arriba está el otro. Lo podemos poner aquí. 0,5. Entonces, ¿cómo es que estoy encontrando los vértices? Digamos, a partir del centro, aquí dijimos está en el origen, o sea, 0, 0. Con la Y, que es la más grande, aquí es donde tengo que sumar y restar el 5. O sea, los vértices quedan como 0, menos 5 y 0,5. Son los que puse ahí. Los focos también tienen que estar sobre el eje mayor, nada más que esos van a estar más cerca. Aquí estaría un foco y otro foco. Entonces, como también están sobre el eje mayor, los focos, pues nuevamente hay que sumar y restar en la segunda coordenada, que es vertical esto. Nada más que pues necesito la C, es lo que tengo que sumar y restar. La C tiene que ver con los focos. Entonces, de la ecuación que tengo aquí arriba, ¿cómo despejo C? Pues la B cuadrada la tendría que pasar acá restando. De hecho, podemos poner los despejes de los tres, ¿no? O sea, para despejar el mayor que es A, pues simplemente es raíz de B cuadrada más C cuadrada. Y cuando tengo que calcular B o C, que son los pequeños, pues lo que me va a quedar es una resta. O sea, si yo tuviera que encontrar B, eso va a ser A cuadrada menos C cuadrada. Y para C es A cuadrada menos B cuadrada. Casi siempre, pues la que voy a tener que estar calculando es la C. Porque si me dan la ecuación, pues automáticamente ya puedo saber quién es A y B. Entonces C en este caso nos queda como, bueno, voy a ponerlo así. Raíz de A cuadrada menos B cuadrada, que es 25 menos 16. Es como si restaras justo los números que están aquí abajo. O sea, raíz de 9 y entonces C es 3. Lo que vale C. Bueno, regresando a lo que estábamos haciendo, pues los focos, como le tengo que sumar y restar la C, estos van a ser 0, menos 3 y 0,3. Ya a ver si me piden excentricidad o longitud del lado recto. Pues la excentricidad nada más es C entre A, que aquí pues es 3 entre 5, 3 quintos. Esa es la excentricidad. La longitud del lado recto es 2b cuadrada entre A. B es 4 y A es 5. Entonces es 4 al cuadrado 16 por 2, 32 quintos. Eso es lo que me dirían cada lado recto. Y pues la otra cosa que podríamos calcular aquí son las coordenadas de estos extremos, los extremos del eje menor. Eso sería lo único donde tengo que hacer la operación con la x, que es menos 4,0 y 4,0. Solamente ahí, pero
casi siempre pues me van a preguntar sobre vértices o focos, ¿no? Si es que son algunos de los puntos, o centro, ¿no? Que es el más rápido de encontrar. Bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Ahorita vamos a poner uno donde el centro ya no está en el origen. ¿Tienen alguna pregunta de este primer ejemplo? No. Entonces ahorita ponemos otra ecuación, hacia allá sin centro en el origen y vamos viendo qué hacer. Entonces ya en los ejercicios de opción múltiple, pues lo que me van a preguntar es alguno de todos estos datos que calculamos, ¿no? Bueno, esto también vamos a quitarlo ya. Entonces aquí tenemos tres parámetros, A, B y C, que son los que determinan todo. Entonces ahora vamos a poner digamos x más 2 al cuadrado entre 100 más y menos 1 al cuadrado entre 36 igual a 1. Entonces esa es la ecuación. ¿Qué puedo decir primero? Bueno, A es 10, que es la raíz de 100. B, que es el pequeño, pues tendría que ser 6. Y C, pues de una vez vamos a calcularlo. Sería raíz de 100 menos 36. Entonces tengo que restar estos dos, así con su cuadrado. Entonces, esto nos queda como raíz de 64. Y entonces C es 8. Entonces ya tengo los tres parámetros. Esta elipse es ahora horizontal. Porque el 100 es el más grande. Ay, ya ni se ve esto. Ahí está. 100 es el más grande. Centro. Bueno, centro igual que en las otras figuras. Que bueno, en la circunferencia era centro, en la parábola es vértice. Me fijo en lo que está sumando, restando a x y y le cambio los signos, ¿no? Entonces el centro va a ser menos 2,1. Voy a intentar primero calcular lo de los vértices y focos sin poner la gráfica. Vamos a ponerla también más adelante, pero para ver que también se puede hacer así, no es necesario hacerla esa gráfica. Entonces, para los vértices, las operaciones que tengo que hacer, bueno, tienen que ver con la A, es sumar y restar 10
¿En qué coordenada? Pues en la de X, porque esto es horizontal. Entonces podemos poner así, vértice igual a -2 menos 10. Y el otro vértice es -2 más 10. Sumo y resto la A. Aquí es A. Entonces, uno de los vértices me va a quedar como -12,1. Y el otro va a ser 8,1. Entonces, estos dos son los vértices. Para los focos, pues algo similar, pero para los focos la letra que ocupo es la C. Entonces, vértices y focos van la operación en la misma coordenada, otra vez es X, el mayor. Un primer foco, bueno, la C es 8, ¿no? Entonces, a partir del centro, el centro es de donde me voy guiando, sería -2 menos 8 y -2 más 8. Entonces aquí lo que nos queda es -10,1 y 6,1. Serían los dos focos. De puntos así importantes, pues tengo lo de los extremos del otro eje, del eje menor. Y eso pues, lo tengo que hacer con Y, ¿no? Porque ahí es donde está. Vamos a ponerlo por acá. Extremos del eje menor. Pues es, vamos a poner aquí es B. Otra vez a partir del centro. Bueno, la B es 6, pero eso lo tengo que hacer ahora, decía, en la segunda coordenada, o sea, donde está la B cuadrada. Sería -2,1 más 6. Entonces aquí nos queda -5 y -2,7. Ya tengo los dos extremos. ¿Qué más puedo calcular? Pues la excentricidad C entre A, que es 8 entre 10. Me quedan 4/5. Ya simplificado. Y la longitud del lado recto, 2b cuadrada entre A. Que este es 2 por b cuadrada, que es 36. Entre A, que es 10. Pues aquí nos va a quedar 72 décimos o 36/5. Entonces, para foco y vértice estoy haciendo, bueno, focos y vértices, son 2 y 2. Estamos haciendo las operaciones con la X, porque es horizontal esto, y solamente los del otro eje, que es el menor, se hacen con la Y, si la elipse es horizontal. Entonces, todos los datos pues los pudimos obtener sin necesidad de graficar. Pero también puede ser que pues, lo que me pidan es justo identificar hacia la gráfica. Entonces, primero el centro, dijimos, es -2,1. Entonces, el centro está por aquí.
Y entonces tengo el 10 al cuadrado y 6 al cuadrado. En X es 10, o sea, significa que tengo que abrir para acá 10. Como estoy en menos 2, pues voy a llegar hasta el 8. De este lado, pues también son 10. Y entonces de menos 2, pues vas a terminar en menos 12. Y aquí van a estar los vértices. En la otra coordenada tienes que subir y bajar 6. O sea, 6 hacia arriba, 6 hacia abajo. Entonces de aquí, como estás altura 1, vas a llegar a 7. Y 6 para abajo terminas en menos 5. Y entonces la elipse se vería pues, algo así. Ya. Algo así. Por acá igual se extiende y llega a este punto. Y baja. Bueno, que en realidad esta distancia tendría que ser la misma que acá. O sea, se tiene que ver simétrica. Entonces, por aquí estaría el otro punto. Aquí vamos a ponerle menos 5. Entonces estos vértices justo me quedaron en menos 12,1. Es este. Y el otro 8,1. Igual, para estos que subí y bajé, pues la X se quedó en menos 2, pero esto es menos 2,7 porque subí 6. Y aquí bajé 6. Este es menos 2, menos 5. Y los focos pues tenían que quedar sobre el eje mayor, ¿no? Que en el caso de los focos pues estás moviéndote 8 hacia cada lado. Entonces de menos 2, si te regresas 8, pues terminas en menos 10. Y si le sumas 8, llegas a 6. Que son los que obtuvimos aquí. Entonces, digamos, a partir del centro, pues, ¿sabes qué tanto se abre horizontal y verticalmente a partir de A y B? ¿Alguna pregunta de este segundo ejemplo? Profesor, nada más, bueno, una duda. Entonces, si A es el número mayor, va a ser horizontal, y si B es más grande que A, va a ser vertical. A siempre es el mayor para nosotros. O sea, cuando estamos hablando de la ecuación de una elipse, no es que A se lo pongas, bueno, que tenga que ver con X, más bien, si hubiéramos puesto los números al revés, o sea, que te quede 36 y 100 de este lado, A sigue siendo 10 y B es 6. O sea, el número más grande sí te determina si es vertical o horizontal. Este es horizontal. Si aquí pongo 100 con la Y es vertical, pero la A siempre la tienes que considerar como el número mayor. Ah, ok. Gracias. ¿Y de qué nos sirve calcular la excentricidad? Bueno, es que para el examen pues nos sirve porque nos van a preguntar directamente eso. Esto de la excentricidad, a ver, vamos a nada más como comentario de dónde viene. Estas cosas se llaman secciones cónicas porque salen de
hacer cortes en un cono, pero bueno, un cono que lo piensas como por arriba y por debajo. O sea, normalmente un cono tú lo dibujas nada más este pedazo o este pedazo y ya, pero imagínate que tienes como la continuación arriba y abajo. Y entonces, si tú cortas aquí horizontalmente, así tal cual, lo que te va a quedar en el corte es una circunferencia. La circunferencia tiene excentricidad 0, que es como la pendiente del corte que estás haciendo. Cuando yo corto como un poco en diagonal, vamos así, me queda algo parecido a una circunferencia, pero ya es más grande de un lado que de otro. Entonces ahí justo es donde se van generando las elipses y la excentricidad, pues lo que te dice es qué tanto se parece esta figura a la circunferencia. Si es excentricidad 0, entonces es una circunferencia, pero pues aquí nunca nos va a dar 0 porque la c no va a valer 0. Y entre más grande sea la excentricidad, más como alargada va a estar la elipse. Entonces la excentricidad, pues nada más, así como número, te dice qué tan distintos son estos tamaños, ¿no? Del eje mayor y el eje menor. Y bueno, ya para terminar este comentario, ¿cómo obtengo una parábola? Pues el corte que se hace para que sea una parábola tiene que ser como paralelo a esto. O sea, si yo corto, por ejemplo, aquí así, me va a quedar, ahorita lo ponemos ya en una imagen bonita, algo así en el corte, o sea, es la parábola. Y la que nos falta ver, que eso va a ser mañana, pues es la hipérbola, y esa va a ser cuando yo hago un corte, pues que atraviese los dos lados, porque una hipérbola va a ser algo así, o sea, con dos ramas les vamos a llamar. Entonces la excentricidad, pues me dice, bueno, tiene que ver con cómo estoy haciendo el corte. En el caso de la elipse, pues entre más cercana a 0 sea esta, más se parece a una circunferencia la elipse. Bueno, yo creo que vamos a ver un último ejemplo así con todos los datos antes de pasar a ya revisar los ejercicios de opción múltiple. O, bueno, no. Vamos a ver algunos de opción múltiple de una vez. Ya vamos revisando qué hacer. Bueno, este es lo primero que tenemos aquí. Nos pide únicamente la longitud del eje mayor. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero es que identifico pues, quién es el más grande, ¿no? Que es el 36. O sea, esta elipse es vertical. Entonces, A va a ser 6, o sea, la raíz cuadrada de 36.
B es la raíz cuadrada de 20, que aquí ya no me queda pues, un entero, ¿no? O sea, no es exacta la raíz de 20, ¿no? En este caso. Pero como me están pidiendo el eje mayor tiene que ver con la A. Entonces lo único que tengo que hacer en este caso, pues hay que recordar que A, dijimos, es la longitud del semieje mayor. Y entonces si me están preguntando por todo el eje, esta va a ser 2A. O sea, lo único que ponemos aquí, pues 2A es 2 por 6, que es 12. Y esa es mi respuesta. Entonces, este tipo de ejercicios, pues es muy rápido. Y como te están preguntando, eje mayor es 2A, bueno, vamos a poner aquí. Si son los ejes completos, la longitud del eje mayor. Si me preguntan por el eje menor, pues es 2B. Y el 2C, pues es el eje focal, que tiene que ver con los dos focos. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? No. Vamos a ver qué dice el siguiente. Bueno, aquí me están preguntando por coordenadas de los vértices. De esta elipse que está aquí, A es 3, que tiene que ver con el mayor. B es 2 y es vertical, porque el número mayor pues está con Y. ¿Qué otra cosa puedo decir? Pues que el centro está en el origen, porque no tengo nada sumando o restando. Entonces centro es 0,0. Si me piden vértices, pues los vértices tienen que ver otra vez con la A. Y la operación la tengo que hacer, en este caso como es vertical, pues en la segunda coordenada. O sea, los vértices van a ser 0, menos 3, sumar y restar la A, ¿no? Y 0,3. Bueno, aquí aparece primero el con 3 y luego el menos 3, pero ahí están los dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues no tuve que calcular la C porque no me están pidiendo una de los focos ni excentricidad, que es donde también aparece la C. Entonces, bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar al siguiente. Bueno, a ver cómo nos va con este. Dice, aquí tengo que encontrar la ecuación. No habíamos puesto algún ejemplo de este tipo, pero pues vamos a revisar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, me dice, una elipse tiene su centro en el origen. Aquí sí es recomendable, pues, trazar algo para ubicarnos en si es horizontal, vertical, dónde están, bueno, cuánto vale cada letra. Entonces, el centro me están diciendo que está ahí en el origen. Dice, uno de sus vértices es el punto 5,0. Entonces, si es 5,0, pues está sobre este eje X, ¿no? Aquí en
5,0. Ahí hay un vértice, ¿no? Este es el centro. Dice, y uno de los focos es el punto 3,0. Entonces, por acá, bueno, vamos a ponerlo. Y foco es 3,0. Bueno, como el vértice está a la derecha del centro, me estoy moviendo horizontalmente, ¿no? O sea, esta elipse tiene que ser horizontal. Si los vértices estuvieran arriba y abajo, pues sería vertical. Entonces ya sé que es horizontal nada más por la ubicación del vértice con respecto al centro. ¿Qué otra cosa sé? Pues que la A es la distancia que hay del centro al vértice. Pues la A tiene que ser 5. Y con el foco, pues lo que me da es la C. La distancia del centro a cada foco es lo que mide C, que es 3. Entonces, bueno, eso vamos a ponerlo por acá. A es 5, C es 3. Necesito también B ya para terminar de poner la ecuación. Sí, porque como es horizontal y bueno, tiene centro en el origen, al ser horizontal, la A tiene que estar con la X. Aquí va A cuadrada y aquí va B cuadrada. Entonces, A ya sé que es 5, o sea, aquí es X cuadrada entre 25. Y el número que está aquí abajo de Y cuadrada tiene que ser la B. B, pues es raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. O sea, para obtener B o C tengo que restar, ¿no? Para obtener A, que es el mayor, hay que sumar. Entonces aquí te quedan 25 menos 9, que son 16, o sea que B es 4. Y entonces la ecuación, pues en lo que se convierte es X cuadrada entre 25, que es A cuadrada, Y cuadrada entre 16. Aquí otra vez aparecen los números que les decía de 3, 4, 5. O ya vimos en alguno de nuestros ejemplos que estaba el 6, 8, 10. Pues aquí se repiten mucho esos. Pero sí hay que tener en cuenta que, eso de que aquí abajo van A y B, ¿no? Porque en una de esas podemos pensar que van 25 y 9 y elegimos la primera opción. Entonces aquí la respuesta correcta pues es la última. Entonces, a partir de puntos que me mencionen, puedo determinar la orientación nada más con ver dónde queda vértice o foco con respecto al centro, ¿no? Si están por arriba o abajo, pues es vertical, si están izquierda o derecha es horizontal. Y aparte de la orientación, pues necesito saber al menos dos de estos datos, A, B y C, para encontrar el tercero, y ya con eso es suficiente para tener la ecuación completa. Vamos a revisar el siguiente, si es que no tienen preguntas de este. Bueno, ahora me preguntan por los focos. Y este elipse, pues no se ve como, bueno, la ecuación como las anteriores, ¿no? Las que habíamos puesto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues aquí no está igualado a 1 y tampoco tengo aquí los números dividiendo, ¿no? Pero para pasarla ya a la forma
ordinaria, en este caso canónica, porque pues no tengo nada sumando o restando con X y Y. Solo hay que hacer una operación. A ver, voy a escribir primero la ecuación como nos la dan. Y entonces para que me quede igualado a 1, lo único que tengo que hacer es dividir entre 100. Entonces, todo lo vas a dividir entre 100. Entonces, del lado derecho, pues ya te queda 1. Y ahora del lado izquierdo, este 25, los números que estén arriba, tú los puedes pasar abajo del 100. Eso siempre lo puedes hacer. ¿Por qué razón? Pues si tú hicieras la división así de x cuadrada entre una fracción, 100 entre 25, pues para poder hacer esta operación, tendrías que poner aquí el denominador 1. ¿Y qué harías? Pues multiplica x cuadrado por 25 y 1 por 100. O sea, esto de 25x cuadrada entre 100, pues es lo mismo que x cuadrada entre 100 entre 25. O sea, estos números siempre los puedes poner abajo. Entonces, esto de acá vamos a moverlo porque no es parte de nuestro procedimiento. Entonces, 100 entre 25 es 4. Y pues 100 entre 4 es 25. O sea, casi siempre estos números que tenías al principio pues van a terminar invertidos, ¿no? El 4 acá, el 25 acá. Casi siempre, porque hay algunos casos donde no, pero en la mayoría sí va a ocurrir esto. Bueno, ya llegué a la ecuación canónica. Está aquí. A partir de ahí, ¿qué puedo decir? Pues que la elipse es vertical, ¿no? Que el centro es 0,0. Y me están pidiendo focos, entonces para los focos pues necesito la C. Hasta ahora sé que A es 5, la raíz del número mayor, y B tiene que ser 2. Pero C, pues lo calculo restando 25 menos 4, o sea, A cuadrada menos B cuadrada, raíz de eso. Entonces aquí me va a quedar raíz de 21. Bueno, esto es lo que vale C. Y como la elipse es vertical, pues la C se la tengo que sumar y restar a la Y. Entonces los focos pues van a ser 0, menos raíz de 21 y 0, más raíz de 21. Entonces lo podemos poner así. Más menos raíz de 21. O sea, ¿qué significa eso? Pues que 1 es 0, menos raíz de 21 y otro 0, raíz de 21, que es la primera respuesta. Entonces, a partir de aquí, bueno, de esta ecuación siempre divido entre el número que tenga a la derecha para que ya se vuelva 1. Entonces todo es entre 100. Estos números que estaban multiplicando los puedes poner hasta abajo como una fracción, pero pues ya si haces las divisiones, esto se convierte en 4, esto en 25. Y ya que tienes tu ecuación
canónica en este caso porque el centro está en el origen, ya haces lo mismo de antes, ¿no? Como quieres focos, pues necesitas la C. Y esta C la vas a sumar y restar en la parte de Y porque la elipse es vertical. ¿Hay preguntas de este ejemplo? Bueno, vamos a ver qué sigue. Aquí me están preguntando por la excentricidad. Entonces la excentricidad, pues antes que otra cosa, puedo recordar que es C entre A. Entonces aquí no tengo que localizar puntos, solamente pues saber quién es C y quién es A. Y para calcular C, pues necesito, bueno, vamos a poner aquí. A, ya sé que es 2. B sería la raíz cuadrada de 3. Y la C, pues es lo de raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada, que lo puedo ver aquí directamente como restando estos números, ¿no? Siempre el mayor menos el menor. O sea, 4 menos 3. Entonces aquí nos va a quedar raíz de 1. Significa que C es 1. Y entonces ya C entre A, pues es 1 entre 2. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Seguros que no hay preguntas? Sí, todo bien. A ver qué más tenemos. Bueno, este es muy rápido porque me preguntan sobre coordenadas del centro. ¿Cuál es la respuesta correcta? La última. Ajá, la última que es 7, menos 3, porque nada más cambia ahí los signos, ¿no? Entonces, ojalá que vengan muchas así para no perder tiempo con operaciones. Aquí ahora me preguntan por la gráfica. Entonces tengo ahí 4 opciones, ¿no? Con elipses que son horizontales y verticales. Entonces, antes de pues, ver cuál es, como todavía no tengo la ecuación canónica, pues puedo hacerlo de dividir, ¿no? Entonces, en este caso tengo que poner entre 16, y pues este ya se vuelve 1, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? Pues es x cuadrada sobre 16. Este 4, pues dije, me lo puedo imaginar que ya está abajo, ¿no? Entonces, como es 16 entre 4, pues nos va a quedar y cuadrada entre 4. Todo igual a 1. Entonces ya tengo mi ecuación canónica, nada más hay que tener presente aquí que quién es A y B. A es la raíz cuadrada de 16, o sea 4. Y B es la raíz de 4, que es 2. Entonces tengo que moverme en X, porque aquí está
el 16. En X me tengo que mover a partir del centro, pues 4 hacia cada lado. Y en Y es donde tengo que subir y bajar 2. Y ya la elipse pues sería la que pasa por todos estos puntos, ¿no? Todo a partir del centro, pero aquí el centro está en el origen, ¿no? Entonces, pues buscamos en cuál tengo, así, bueno, todas estas eran con centro en el origen, pero en cuál estoy en menos 4 y 4, horizontalmente y verticalmente en menos 2 y 2, ¿no? Sería esta de aquí. Ya las otras, pues, tienes 2 y 1, 2 y 4, pero al revés, o sea, esta sería, si nos hubiera quedado el número mayor con Y para que fuera vertical, después de hacer la división. Entonces siempre hay que llegar a esta ecuación, la ecuación... Ay, qué feo salió esto. La ecuación canónica y no confundirme de la ecuación que me dan al inicio, porque pues podría pasar que si yo veo nada más la ecuación que tenía inicialmente, diga el número más grande está con Y, entonces en realidad tiene que ser vertical, ¿no? Y entonces tiene que ser esta o la otra vertical. Pero no, eso del número mayor, pues lo veo ya que están dividiendo los números e igualado a 1. De hecho aquí, bueno, para practicar podemos como escribir las ecuaciones de cada una de estas. O sea, todas tienen centro en el origen, entonces se van a ver como x cuadrada, y cuadrada, todo igualado a 1. Esta de aquí, pues en x está abriendo solamente 1. Entonces aquí tendría que ser 1. 1 al cuadrado, que se queda así como 1. Y en y, pues estoy subiendo y bajando 2. Entonces como lo tengo que poner al cuadrado, pues este me quedaría entre 4. Entonces aquí es 1 horizontal y 2 vertical. Esta pues sería la A y esta la B. Nada más que pues, la B va con X en este caso. La de acá pues nos queda lo que ya escribimos. O sea, en X como son 4 los que te estás moviendo, pues es al cuadrado 16. Y en Y, pues como son 2, al cuadrado es 4. Así queda esta ecuación. La siguiente, en X va a ser 4, porque es 2 al cuadrado. En Y es 1 nada más, al cuadrado pues se queda como 1. De hecho, si es entre 1, pues podría ser que la ecuación la encontremos así. Y sigue siendo una elipse, ¿no? Nada más que pues tú te puedes imaginar aquí que está el 1 dividiendo, ¿no? O sea, para que no nos vayamos a confundir si nos aparece algo así, donde uno no tenga división. Si no tiene, pues tú le pones el 1 y ya toma la misma forma que antes. Y la última, pues en X es 2 al cuadrado 4.
Y en y ahora son 4, o sea, al cuadrado 16. Bueno, este es un ejemplo de lo que les decía de que casi siempre se invierten los números que tengo aquí al principio, pero es casi siempre. Aquí no ocurrió, no es que el 4 lo haya pasado abajo de la X y el 1 abajo de la Y, así no fue como me quedó. Entonces, para que no se confíen en ese sentido. Porque igual si lo pongo así nada más, de pensar que el 4 va para acá y el 1 acá, diría, pues te mueves 2 en X y 1 en Y. Y resulta que esa sí está como respuesta. Entonces mejor para estar 100% seguros, pues hago la división entre el 16, que no me va a quitar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí no me dan ecuación ni me piden ecuación. Vamos a ver qué hacer. Lo que me está diciendo dice la excentricidad es 4/5. La excentricidad yo sé que es entre A. Algo importante aquí es que no siempre va a pasar que C sea 4 y A sea 5, o sea que nada más tenga ya a partir de la excentricidad estos dos números. Porque acuérdense que en un ejemplo nos había quedado algo así como 8 décimos, que ya simplificado era 4/5, ¿no? Y aquí más bien la C era 8 y la A 10. Entonces no puedo asegurar así desde el inicio que C sea 4 y A 5, pero para saber si es cierto eso o no, pues tengo el otro dato. Me dice las coordenadas de sus focos. Bueno, los focos dice que son -4, 0 y 4, 0. Entonces tengo un foco por acá. Otro foco del lado izquierdo. Y entonces con los focos, pues ahora sí puedo saber quién es C. C no es la distancia entre los dos focos, más bien esta ya sería 12. C es la distancia de cada foco al centro, pero aquí el centro, pues, como tiene que estar justo en medio, porque es el centro va a estar en el origen. Y entonces la C va a ser 4. Entonces aquí sí sé que C es 4. Y entonces, si un número coincide, pues el otro ahora sí tiene que coincidir. O sea, A sí va a ser 5. Y la B la puedo calcular con nuestras fórmulas, pero también puedo decir, como ya tengo que el mayor es 5 y el otro es 4, pues la B tiene que ser 3. O sea, otra vez aparece el 3, 4, 5. Si no, pues lo calculo así con... Era A cuadrada menos C cuadrada. Que esto sería 25 menos 16. Entonces me va a quedar raíz de 9, que sí es 3. Bueno, ¿qué es lo que nos estaban preguntando? Longitud de lados rectos. Lado recto, su longitud es 2b cuadrada entre A. O sea, así tenía que calcular la B. Sería 2 por 9
entre 5. Es 18 quintos. Bueno, lo del lado recto lo puse hasta el final, pero más bien lo que puedes hacer es siempre fijarte con respecto a la pregunta. Dices, bueno, quiero lado recto, es 2b cuadrada entre a. Y entonces, ¿qué necesito? La b y la a nada más, ¿no? La a ya la tengo, la a, bueno, se calculó después. Pero, o sea, en este caso, como nada más necesito a y b, no es necesario preocuparme, por ejemplo, por la orientación de si es horizontal, si es vertical, porque el lado recto lo calculo de la misma forma. Entonces, de hecho, aquí como ya tenemos las tres letras, y pues estas tendría que ser horizontal porque los focos están a la izquierda y derecha, pues también podría poner su ecuación, ¿no? Si es que me la pidiera. Pero aquí pues nada más es calcular el lado recto. ¿Qué hubiera pasado si me quedaba, por ejemplo, que C no es 4, ¿no? Sino que C es 8. Pues lo que haríamos en ese caso, imagínate que tienes excentricidad igual a 4 quintos. Y bueno, C, bueno, en lugar de 8 vamos a ponerle otra cosa, ¿no? Me quedó que C es 12. Y ahora, ¿cómo encuentro A? Pues lo puedo sustituir. O sea, 4 quintos era C entre A, pero C ya sé que es 12. Y A, que es el que me faltaría aquí, lo puedo despejar. Como tengo divisiones, pues para despejarlo puedo hacer regla de 3 así 5 por 12 entre 4. Bueno, aquí me quedaría 15. Entonces, si me queda que un valor no coincide, lo puedo sustituir y ya con eso pues calcular el otro haciendo regla de 3. Entonces esto, pues esa parte, es otro ejemplo. Si sí coincide, como en este caso, pues de inmediato ya tengo que el otro valor también tiene que coincidir, ya sin necesidad de sustituirlo primero y despejar. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces todo está en determinar A, B y C. Ya de ahí pues, puedo encontrar lo que sea. Si son puntos, pues también necesito la orientación, ¿no? O si tengo que ver cuál es la ecuación, pues igual saber si es horizontal o vertical la elipse. Pero antes que otra cosa son los valores de cada letra. Bueno, a ver aquí. Tengo que encontrar la ecuación. Me dice centro es menos 1,0. Si me fijo en los centros de cada una de estas ecuaciones, bueno, de las elipses que tienen estas ecuaciones, pues todas tendrían centro menos 1, 0. Entonces, así con el centro no puedo descartar nada. ¿Sí? Entonces, en lugar de ponerme a ver qué descarto, qué no, mejor me concentro en los datos que tengo y veo ya cuál es la ecuación correcta. Centro me dice menos 1,0. Entonces el centro está por aquí. De hecho, vamos a ponerlo más separado. Ahí.
Déjenme borrar esto para ponerlo más grande. Entonces, bueno, si yo estoy en el examen, pues no tengo ahí cuadrícula para hacerlo así todo súper preciso. Entonces, digamos, por aquí tú pones en menos 1,0. Este es el centro. Vértice menos 1,5. Entonces es menos 1 y tengo que subir 5. Vamos a ponerlo por acá. Vértice menos 1,5. Ya con eso sé que la elipse tiene que ser vertical, porque el vértice, bueno, uno de los vértices quedó por arriba. Foco dice menos 1,-3. Entonces el foco, pues es menos 1 y bajo, ¿no?, a menos 3. Vamos a ponerlo por aquí. Este es un foco. Entonces a partir de eso ya sé que es vertical la elipse. Sé cuánto vale A, que es todo esto, o sea, 5. El foco me dice pues cuál es el valor de la C. Me pasé. C tendría que ser 3 porque es la distancia que hay del centro a este foco. Y otra vez como salió 5 y 3, pues el otro va a ser 4. Entonces tengo que poner x menos h, o sea, x más 1 al cuadrado, y menos k, que ahí nada más me queda y cuadrada, igual a 1. Y entonces como es vertical, la a va con y. O sea, el 5 al cuadrado, que es 25, va aquí. Y en b es 4, que va con x. Entonces aquí es donde tengo el 16 y el 25. A veces, bueno, te puede ayudar si quieres hasta hacer tus divisiones. Eso ya depende de cada persona, ¿no? Ponerte a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Que aquí ya ni me va a quedar bien. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para contar, digamos, la distancia ahí del centro al vértice, que al final pues se convierte en una resta, ¿no? Estoy restando 5 menos 0, viendo cuánto hay de 0 a menos 3, pero pues también si lo pones así con líneas, pues puedes ir contando, ¿no? Son 3 para abajo, 5 para arriba. Bueno, si no hay alguna pregunta de este ejemplo, vamos a ver si hay alguno más. Aquí está la definición que no habíamos escrito. Dice, ¿cuál es la definición de elipse como lugar geométrico? Bueno, aprovechando que ya están las 4, vamos a recordar. La primera dice, es el lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto exterior a la misma llamada foco. Bueno, como está la directriz, aquí nos están hablando de parábola. La definición que habíamos puesto la semana pasada. ¿Qué otro? Bueno, esto de que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esta es la circunferencia.
Y para identificar, bueno, para diferenciar entre elipse e hipérbola, que es la que nos falta ver, aquí nos habla en ambas de distancia a dos puntos fijos llamados focos. Ahorita que estamos viendo elipse, pues la elipse, su ecuación tiene una suma. De hecho, nada más vamos a marcarlo de suma. Y para la hipérbola, en la ecuación hay una resta. Pues esto también aparece en las definiciones. Entonces, esta de diferencia va a ser la hipérbola. Y la de acá es la elipse. Bueno, dice, es el lugar geométrico de los puntos en el plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es siempre constante. Entonces tienes como los dos focos. Digamos, los puntos que están ahí sobre la elipse son los que cuando tú sumas la distancia que hay hacia un foco y hacia el otro, esa es la constante. Entonces te lo puedes imaginar como que aquí pones, no sé, dos estacas o ahí clavas algo y amarras una agujeta, ¿no? En este extremo, en este, y la vas girando. O sea, la sostienes de aquí de este extremo y conforme se va moviendo esto, pues justo lo que va a generar es una elipse. O sea, en cada punto está sumando esta distancia con esta distancia y esa es la que tiene que ser constante. O sea, es constante porque pues sigue siendo la misma agujeta o el mismo cordón que pusiste. Entonces así es como puedes, digamos, dibujar una elipse a partir de estos dos puntos, que son los focos. Entonces, con esto podemos distinguir si es elipse o hipérbola. En hipérbola es diferencia de las distancias y en elipse es la suma de las distancias. Bueno, las otras dos ya las habíamos visto, ¿no? Circunferencia, que aquí nada más está el centro como punto importante, equidistan del punto fijo llamado centro. Y en parábola es la única donde nos van a mencionar en estas definiciones la directriz. Está la directriz y el foco. Está por si quieren tomar captura para tener ya las cuatro definiciones juntas. Ahora aquí pues también tengo que encontrar la ecuación. Bueno, dice, considerando los elementos de la siguiente gráfica, ¿cuál es la ecuación de la elipse? De aquí ya se ve que es una elipse horizontal, ¿no? Entonces, como es elipse horizontal, pues la X tiene que tener el número más grande dividiendo, pues cualquiera de estas dos últimas. Pero para estar ya seguros de cuál de estas dos es, pues tengo que ver quién es A, B y C. Tengo el centro y vértice. Con esos dos, o sea, si veo cuál es la distancia desde aquí hasta acá, esa es la A. Bueno, aquí dice que está en 2 y acá está en -6. Y entonces desde el -6 hasta el 2 hay 8 de distancia, ¿no? 6 hasta aquí más 2. Entonces la A es 8. Con el foco pues puedo obtener la letra C, ¿no? En el caso del foco, pues aquí está en -4 y también tengo que llegar al 2.
Entonces, desde menos 4 hasta el 2, pues hay 6, ¿no? 4 y 2 acá. Esa es la C. Y entonces ya la B es A cuadrada menos C cuadrada. Sería 64 menos 36. Esto nos va a quedar como 28, raíz de 28. Entonces, eso es lo que vale B. Y como dijimos, pues esta es horizontal, ¿no? Desde la forma que está, pero también por lo de que vértice y foco pues están al lado, ¿no? Al lado izquierdo. Entonces, como es horizontal, pues la ecuación se tiene que ver como x menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado. En ambos es menos 2 porque el centro es 2,2, ¿no? Y abajo de x va el 8, ¿no? O sea, el 8 al cuadrado. Ahí. O sea, el 64. Vamos a ponerlo ahí. Y abajo de la y va la raíz de 28, pero al cuadrado. O sea, te queda raíz de 28. Digo, 28, sin raíz. Entonces eso es aquí en la tercera opción. Esto mismo pues nos lo pudieron haber dado en un problema sin el dibujo, ¿no? O sea, nada más diciendo el centro es 2, 2, tiene un foco en menos 4, 2 y un vértice en menos 6, 2. Y ya si quieres pues tú puedes. Bueno, lo ideal sí sería como trazar esto, nada más los puntos. Otra vez para saber cuánto vale A, cuánto es C y cuál es la orientación. Pero si tengo ya directamente el dibujo, pues, o sea, la gráfica, pues me ayuda un poco. Ya no tengo que hacer esa parte. Bueno, este ya es un poco distinto. Me dice, elige la ecuación general. La ecuación general no habíamos hablado, pero está igualada a 0, igual que todas las ecuaciones generales, ¿no? La manera en que identifico que sea una elipse, en parábola dijimos nada más aparece un solo cuadrado, x cuadrada o y cuadrada. Aquí están los dos y tienen el mismo signo. O sea, también podría pasar que los dos fueran negativos, pero bueno, aquí todos son positivos. ¿Cómo voy a llegar a la ecuación general de esta elipse? Pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos a escribir la ecuación que nos dan, que es la ecuación ordinaria, ¿no? Igual que en los otros casos, lo que necesito es desarrollar, ¿no?, los cuadrados. Pero antes de hacer eso, primero vamos a quitar los denominadores. Para deshacernos de estos denominadores, podemos hacer lo mismo que con las ecuaciones. O sea, si yo quiero eliminar el 2 y el 5, puedo multiplicar todo por 10. Entonces divido 10 entre 2 es 5 y el 5 multiplicaría lo de arriba. Aquí todavía no puedo multiplicar así 5 por x y 5 por 3, o sea, poner 5x más 15, porque primero tengo que elevar al cuadrado.
¿no? O sea, no puedo meter el 5 si aquí hay un exponente. Luego es 10 entre 5, 2, y el 2 lo multiplico por lo de arriba. Y el 1, pues como no tiene división, se multiplica nada más, ¿no? Directamente. Entonces ahora vamos a desarrollar. O sea, pongo 5 por x más 3 al cuadrado es x cuadrada más el doble, que es 6x, más 3 al cuadrado. Luego dejo el 2 y hago lo mismo. Es y cuadrada menos el doble de 1, o sea, 2y, es el doble del producto, y 1 al cuadrado. Los cuadrados siempre quedan positivos. Y bueno, este 10 de una vez lo vamos a restar. Ya me queda igualado a 0. ¿Qué queda hacer? Pues las multiplicaciones y ya sumar términos semejantes. O sea, 5x cuadrada, 30x, 45. Luego es 2, menos 4, más 2 y menos 10. Entonces ya primero escribes los cuadrados, ¿no? Que son este y este. O seguro ya identificaste cuál es la opción correcta. Bueno, tienes 2y cuadrada, pones x, y lo último es sumar 45 más 2, 47, y menos 10 son 37. Y ya, aquí está. Entonces primero elimino los denominadores, así como lo hacemos con las ecuaciones. Y ya después de haberlo eliminado, desarrollo los binomios al cuadrado, multiplico y ya sumo términos semejantes. Entonces pasar ecuación general siempre es hacer el desarrollo, ¿no? Aquí con el paso adicional de primero eliminar este 2 y 5 que estaban dividiendo. Y a ver, vamos a... Ahora de aquí me piden ecuación ordinaria. Nada más déjenme ver cuántos faltan de aquí. Ah, pues es el último. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la general, yo tengo que identificar la ecuación ordinaria. Vamos a escribir la ecuación general y ver qué hacer. Bueno, de aquí vamos a intentar hacer algo parecido a lo de la circunferencia. O sea, completar el cuadrado. Primero, identifico cuáles son las letras que se repiten, ¿no? La X es la que se repite. Y también podría repetirse, en este caso no pasa. Entonces, voy a escribirlo así. Digamos, tengo la parte de la X, la Y que esa no se repite, y la constante, o sea, el 2, lo voy a pasar de una vez a la derecha. Y ahora, ¿qué hago con esto? Pues lo de antes. O sea, en circunferencia, saco la mitad del 4. Y eso lo voy a poner aquí, con todo y su signo, que aquí es positivo, al cuadrado.
Con y, pues este lo voy a dejar porque no tiene otro término. Y ahora, ¿qué más tengo que hacer? Pues este 2 que puse en el paréntesis al cuadrado es 4. Bueno, le voy a poner 2 al cuadrado. Lo tengo que sumar también del lado derecho. ¿Por qué razón lo sumo? Pues porque si yo desarrollara este binomio al cuadrado, me queda x cuadrada más el doble del producto, que es 4x. Por eso puse la mitad. Más 4. Entonces este 4 que me sobra, lo tengo que poner también del otro lado. Es como lo que hicimos en circunferencia. Entonces, aquí, pues esto ya es 2 al cuadrado 4 más 2, 6. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues igual que en otros ejemplos, para quitar este 6, dividir todo entre 6, ¿no? Y bueno, este ya se va a volver 1. ¿Qué es lo que me queda al final? Pues x más 2 al cuadrado sobre 6. En este, acuérdate que el 2, pues tú lo pones aquí abajo. Sería 6 entre 2, 3. Ay, y ya te queda igual a 1. ¿Qué es la última opción aquí? Entonces aquí también se pueden completar así los cuadrados. El número siempre pues lo pones del otro lado. ¿Tienen preguntas de este ejemplo? No, profesor, solamente, bueno, tengo una pregunta, pero del anterior ejercicio. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Eh, es de dónde sacó nada más el 9. Bueno, en el segundo paso para sacar la ecuación general. Ajá, ahí. ¿Está? Ajá, el 9, ¿cómo salió? Nada más es esa, Se el 9. desarrolló el binomio al cuadrado. X más 3 al cuadrado, que es el cuadrado del primero, el doble del producto, que es 6x, y el cuadrado del segundo, que es el 9. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No. Bueno, pero quedan 10 minutos. Vamos a ver cómo le haríamos para pasar de esta ecuación, que ya se ve como con muchos más términos. Bueno, tiene un término más que la que acabamos de hacer en el último ejemplo. ¿Cómo le haría aquí para pasar a la ecuación ordinaria? ¿No? Entonces, esto vamos a ponerlo aquí abajo. Y sí, porque aquí es, digamos, no sé si un poco más complicado, pero sí es diferente. Entonces, lo primero que hice en el ejemplo anterior, o sea, en el último que vimos, fue identificar pues la parte que tiene X, la parte que tiene Y, y este número pues es el que voy a pasar del otro lado.
Entonces, en mi ecuación, el 37 lo voy a pasar del lado derecho, ¿no? Ese no me sirve por ahora. ¿Qué hago con estos? Pues ahora tengo este 5x cuadrada. Los cuadrados que hemos completado, pues nada más dicen x cuadrada, y cuadrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizar ese 5. Entonces, 5 por x cuadrada y pues para que me dé 30x es más 6, ¿no? X. Y hago lo mismo con la y, o sea, tengo que factorizar este 2 para que ya me aparezca solo la y cuadrada. Y sería menos 2y. Bueno, y esto ya quedó muy... Entonces factorizo el 5 y factorizo el 2. Ahora sí, siguiente paso, voy a completar los cuadrados. El 5 vamos a dejarlo ahí. Para x tendría que poner x más 3, ¿no? La mitad del número, al cuadrado. Ahora con la y, igual dejo el 2. Y menos la mitad del 1. Digo, pero la mitad del 2 es 1. Y acuérdense que cuando yo hago esto de completarlos, pues tengo que poner aquí sumando los cuadrados, ¿no? La diferencia ahora es que el 3 al cuadrado, que es el término, digamos que estoy agregando, ahora multiplica el 5. Entonces, lo que va a pasar es que tengo que escribir el 5 por 3 al cuadrado. Y con la otra parte también. O sea, el 1 al cuadrado que tengo que agregar va con su 2 multiplicando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Menos 37 y aquí es 9 por 5. Y 1 por 2. Bueno, estos son 47 menos 37 es 10. Bueno, aquí reescribo esto. Y ya lo que queda es dividir entre el 10 para que todo se convierta en 1. O sea, pongo todo entre 10. Y hago las divisiones, ¿no? Aquí es 10 entre 5 es 2, o sea, me va a quedar un 2 dividiendo en la parte de la x. 10 entre 2, 5. Y todo igualado a 1. Y ya regresé, ahora vamos a revisar a la ecuación original, ¿no? Entonces, primer paso que estoy haciendo es factorizar este 5 y este 2, o sea, los números que están multiplicando a los cuadrados, porque para yo completar el cuadrado, lo hago cuando está nada más x cuadrada, y cuadrada con coeficiente 1, o sea, con nada escrito aquí. Entonces, primer paso, factorizo con las x y las y, nada más el número. Todas, bueno, x cuadrada y x se quedan en paréntesis, igual que y cuadrada y y. El número 37 o el que tenga, pues lo pase del lado derecho. En este siguiente paso ya estoy completando el cuadrado, que es lo de la mitad y mitad, ¿no? Y la única diferencia es que estos cuadrados, 3 al cuadrado y 1 al cuadrado, los tengo que poner con su número de aquí afuera multiplicando, ¿no? El 5 y el 2.
Ya hago las operaciones para que me quede un solo número. Y finalmente hago la división. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, esto de pasar de ecuación general a ecuación ordinaria, pues no es algo tan común que nos pongan. Lo que sí es mucho más seguro es que más bien me den una ecuación. A ver, esperen. Como de este tipo, ¿no? O sea, igualado a algo distinto de uno y que tienes que hacer primero la división y a partir de ahí pues ya encontrar lo que te estén pidiendo, ¿no? Focos, gráfica, vértices. Centro, pues no creo que te lo pregunten aquí porque ya sería un regalo, ¿no? Pues es 0, 0 y ya. Bueno, siempre que te pregunten centro es un regalo, pero como aquí, pero pues hay que acordarse, ¿no? De que cambias las coordenadas de, bueno, cambias el signo, 7 y -3. Pero por si acaso, pues también había que ver esa parte de pasar de una ecuación a otra, ¿no? Pues aquí otra vez, ¿no? Esto sí es muy común, ¿no? Que te den la ecuación así, y primero haces la división, acordándote de que tienes que dividir después el de abajo entre el de arriba para que ya simplifiques esto. Entonces mañana vemos hipérbola que se parece. O sea, todas estas ecuaciones, si les ponemos una resta, ya se convierten en hipérbolas. También vamos a tener A, B y C. La gran ventaja es que excentricidad y lado recto se calculan exactamente igual. Lo único que va a cambiar para nosotros es quién va a ser A, quién va a ser B. Pero bueno, eso lo vemos mañana.